Hola, bienvenidos una vez más al Banquillo aquí en Más TV y hoy vamos a platicar un poquito de coyuntura del Congreso de la República y estamos muy felices de poder regresar después de esta contienda electoral que vivimos y que seguimos viviendo las repercusiones de esta contienda electoral, pero de eso vamos a hablar hoy aquí en el Banquillo. Y para comenzar esta plática, pues yo les quiero presentar a mi compañero de fórmula, Brian. Brian, ¿cómo estás? Fernando, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, usted sabe todo lo que ha pasado durante este proceso muy golpeado de tantas cosas desde el inicio, desde la convocatoria, hasta ahorita después del conteo de los votos, de los escrutinios. El proceso electoral en cuanto a lo que establece la ley sigue en pie y por eso han pasado muchas cosas de las cuales usted está al tanto y de las que vamos a platicar también, porque es válido seguir hablando de estos temas en favor de la democracia siempre. Fernando, presentamos a quien nos acompaña hoy. Bueno, hoy tenemos una invitada de honor, la diputada electa por el movimiento Semilla, la diputada Elena Mota Colef. Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí emocionada y agradecida por la invitación de estar aquí de nuevo con ustedes. Buenísimo, Elena. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Sí, creo que te profetizamos la última vez que estuviste por acá que ibas a entrar al Congreso. Que ibas a entrar. Probablemente. De hecho, aquí hubo un par de buenos augurios. Tuvimos en diciembre al presidente electo, el diputado uruguayo, Bernardo Arévalo, quien hoy es el presidente electo y quien dijo vamos a ganar las elecciones que vienen. Lo dijo en diciembre del año pasado. Varios meses después, esa predicción es tan cierta. Tuvimos a Raúl Barrera, a Elena, David Illescas, Marcela Blanco, que Samuel se Pérez. quedó a una colita de entrar, pero estábamos hablando específicamente de los que les dimos ese buen augurio que terminaron entrando, y entre ellos Elena, que hoy vamos a empezar con la entrevista. Sí, buenísimo. Bueno, Elena, ¿cómo viviste la noche del 20 de agosto? Comencemos por ahí. Pues la verdad creo que bastante tranquila. El 25 de junio creo que se robó muchísimas emociones. Ese día sí súper lloramos. El 20 estábamos muy tranquilas. Y como solo era una elección, el conteo era muchísimo más rápido. O sea, a las 7 ya mirábamos el 60%, el 70% de las actas procesadas y cada vez íbamos subiendo y subiendo y nosotros, no, esto ya fue escrito. Entonces estábamos muy tranquilas, estábamos esperando que apareciera Bernardo, porque obviamente qué entrevistas, qué conferencia de prensa, y pues el momento en el que ya llegó a compartir con nosotras, que hablaron con nosotras, con Karin, fue muy especial. O sea, verlo y decir, tengo aquí al presidente de Guatemala, era algo increíble, pero que siempre esperamos que sí iba a pasar. Entonces fue demasiado lindo, histórico. Ahora, Elena, pregunta que te hago para que me contestes con la mayor sinceridad posible del mundo. ¿Se esperaban el resultado? O sea, digamos, sabías que ibas a segunda vuelta contra Sandra Torres, que venía de perder 2 segundas vueltas. Sin embargo, no era fácil. Sí, no. Y tenía un aparato estatal de maquinarias de partidos, ideológicas y lo que quieras, pero se esperaba el resultado, ya no veían venir. Sí, estábamos convencidas de que en las urnas íbamos a ganar. Sabíamos que después iban a venir impugnaciones, un montón de relajos. Las narrativas de fraude que... legales e ilegales, pero que legalmente en las urnas íbamos a ganar, lo teníamos clarísimo. Ya había un poquito de esperanza desde el día antes de las elecciones. Sí, entonces. El día del cierre se super llenó el Parque Central. Eso fue también clave para decir sí. Definitivamente. Sí. Y bueno, y el 20 de agosto en la noche, a mí lo que me sorprendió es que yo tuve que pasar por la Avenida de las Américas. Estaba repleto. Igual. Estaba repleto. Yo hice cola. Hice como una hora de cola para pasar por el Obelisco y luego por un hotel que está ahí en la Avenida de las Américas. ¿Qué sentiste al ver a esas personas reunidas ahí? Ay, no lo podía creer. Que vale la pena mencionar que no es que fueran llevadas en buses. No, para nada. O sea, yo vi niños cargados por sus papás ahí cantando la canción de Arévalo. Ay, yo lloraba. ¿Qué sentiste? No, cuando agarraban la planta como trofeo. Justo. No, sí, pues realmente nunca dijimos, creo, públicamente en qué hotel estábamos reunidas y reunidos, pero no sé cómo las personas se enteraron y cuando vimos nos asomamos a una ventana así para ver y ya había un montón de gente afuera y yo, ¿en qué momento? Y a cada rato llegaba más y más gente y precisamente lo que tú decís, que no era ningún acarreado, era gente que por voluntad. Y nosotros ya nos quedamos viendo y reconocíamos personas, voluntarios que estuvieron apoyándonos durante toda la campaña, personas que viajaron del interior del país, por ejemplo. Entonces fue una gran emoción. Y luego yo sí fui al Obelisco, entonces fui todo caminando y la gente en los carros con la música cantando. La verdad es que
nunca había vivido algo así. Y ahora eso es parte de esa historia que se está escribiendo, porque al final cada gobierno escribe una historia y ya queda en el imaginario colectivo si fue una historia buena o fue una historia mala. Ahora, Elena, ¿qué retos se vienen? Porque también una parte es festejar la celebridad, pero ¿qué retos se vienen para ti como diputada, para la bancada de Semilla? Empecemos con los que ya se están lidiando en este momento. Bueno, creo que hay de todo un poco. Lo principal es la batalla legal-ilegal que están librando los mismos de siempre, pero tenemos un gran equipo capacitado y con todas las herramientas posibles para poder librar esa batalla. Y también hay que entender que, digamos, todos los ataques y todo lo que estamos viviendo es más político que legal. Entonces, todas esas negociaciones, todas esas alianzas, ya las estamos empezando a tener con distintos sectores y eso es algo que hay que entender y que, por ejemplo, Bernardo decía, y me encantó mucho el día del 20 de agosto en la conferencia de prensa, que él decía que nosotros vamos a hacer gobierno para quienes votaron por Semilla, pero también por quienes votaron por Sandra, por quienes no votaron, por quienes votaron nulo, por todo el pueblo de Guatemala. Entonces, saber que Guatemala es diversa, que hay grandes empresarios, que hay pequeños empresarios, que hay sectores conservadores, sectores progresistas. Y que tienen que estar bien representados. Entonces creemos en Movimiento Semilla de que tenemos que también trabajar en colectivo para tener dignos representantes en todos los espacios, ¿verdad? Entonces creo que son batallas de todo, culturales, ver a una mujer joven, por ejemplo, un puesto de poder, a muchas personas no les va a gustar, pero es parte también de los cambios que necesita este país. Elena, y justamente eso, eres la mujer más joven electa para el Congreso de la República, 23 años. 22. 22, y vas a entrar con 23, así. Correcto. ¿Qué sentís de eso? O sea, realmente tu nombre ya está para la historia. La verdad es que sí, es un gran reto, una gran responsabilidad. Precisamente, por ejemplo, el día del obelisco, me abrazó una chica y me decía, Elena, yo no me puedo sentir más representada que contigo en el Congreso, una mujer joven, estudiante de universidad, de verdad estoy muy orgullosa de ti. O sea, y eso me lo han dicho muchísimas chicas. Entonces es una gran responsabilidad, un gran reto, porque algo que yo también he dicho bastante es de que a mí me va a tocar demostrar muchísimo que sí puedo, o sea, que sí puedo, que las mujeres jóvenes podemos ser diputadas, podemos hacer un montón de cosas, pero es algo que me va a tocar demostrar porque me lo van a estar exigiendo no solo las personas que votaron por mí, sino al contrario, las personas que no votaron por nosotras, decir, demostrar. Y yo lo voy a hacer porque tengo la capacidad y tengo todas las ganas de hacerlo, pero es algo que, por ejemplo, a los hombres muchas veces no se les exige. Entonces a mí, por ser una mujer joven que llegó temprano a un puesto importante, se me va a exigir muchísimo. Entonces es también como de ponerle atención, porque ¿por qué a mí sí y a otros no? Y el Congreso sigue casi distribuido de la misma manera, aproximadamente 32 mujeres, 128 hombres. ¿Qué te hace sentir eso también? Bueno, para nosotros como Semilla es una gran alegría, porque 10 de las mujeres que van a estar en el Congreso son Semilla. Entonces es un logro a lo interno del partido enorme, porque de 23, 10 mujeres es genial, pero es una alerta para los demás partidos, porque vemos, por ejemplo, Cabal, son 19, creo yo, y todos son hombres. Entonces ahí te das cuenta de que a ese partido probablemente no le interesa que las mujeres participen, por ejemplo. Entonces es un llamado también para las personas que votaron por distintos partidos que no fueron Semilla, para ver si les están representando o no. Claro. Ok, interesante. Ahora, cuando se es diputado, siempre está que la pregunta de ¿se representa por quien votaron o representan en general al pueblo de Guatemala? En el caso particular tuyo, ¿a quiénes buscas representar tú? Porque también hay que decir las cosas como son. Hay diferentes diputados que representan diferentes sectores. ¿Qué sector es el que tú quieres que se sienta representado contigo? Porque en política también uno nunca va a quedar bien con todo el mundo. Súper. Sí, yo sí definitivamente pienso trabajar muchísimo, especialmente por el Distrito Central, porque al final fueron quienes eligieron a Semilla, quienes nos eligieron a los 7 de Semilla por el Distrito Central, pero por supuesto que me encantará representar a las mujeres jóvenes, a la clase media, el sector universitario, sí, a los estudiantes universitarios y trabajadores
clase media, de call centers y de maquilas. Me encantará trabajar esos temas porque pues yo como creo que no sé si les comentaba la vez pasada, pero bueno, trabajé en call center y me di cuenta como de muchas arbitrariedades que laborales, pasan en todos los call centers. Digamos, tenía compañeros que habían estado en varios y decían, sí, esto me pasó en este y este y este, y son cosas que también estamos normalizando, pero que no debería ser normal. Y por ejemplo, vemos el caso de las maquilas, que son la nueva esclavitud, han dicho muchas veces. Entonces hay que ver qué está pasando ahí, porque al final somos personas y tenemos derechos y parece que no nos están respetando. Entonces yo, al venir sí de una familia clase media, que sí me muevo en transporte público y demás, creo que también necesitamos sentirnos representadas y representados allí. Definitivamente, sí. Y bueno, la verdad es que los ciudadanos delegan el poder a los representantes en el Congreso de la República. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora, con lo que sucede en el Congreso, pues yo quería saber tu opinión con lo que pasó con la Junta Directiva hace un par de días, cuando desconocen el partido Semilla. Luego el partido Semilla ya no existe por esta cuestión del registro de ciudadanos. Y después siempre luego, sí. Siempre sí. Entonces, ¿cómo se vivió eso dentro del partido? Bueno, de un día para otro ya son diputados independientes, luego ya regresa por lo menos hasta el 31 de octubre. ¿Cómo se vivió esto dentro del partido? Y en la tarde ya tenían sin logos en el portal del Congreso. Sí, de manera express. Express, en dos cuentas. Pues la verdad es de que, o sea, era como risa e indignación, porque eso nunca se había visto antes. Aparte no era algo que ya estuviera oficial, digamos. Dijeron, sí, ya el partido está cancelado, ya quedan independientes. Y que la junta directiva, a escondidas, en secreto, como siempre hacen las cosas, decidieron desconocerlos y solo llegaron al pleno a decir, miren, les cuento que son independientes. Eso realmente no es una democracia. En todo caso, tuvieron que haberlo puesto en votación o algo similar. Entonces, risa, porque eso no se puede hacer, y pues de indignación, porque eso no se puede hacer. Claro. Entonces, pues como les decía, nuestro equipo legal estaba ahí librando esa batalla y demás, y cuando se esclareció de que siempre sí seguíamos siendo una bancada, pues también la gente exigiendo, bueno, hay filas arreglando el portal, porque si rápido lo quitaron, rápido compónganlo, pues. Entonces, pues ellos solo siempre están esperando que haya un medio tropiezo o ver ahí por donde le entran para hacernos alguna marufia, pero... Ok. Quiero rescatar algo que mencionabas de la pregunta anterior. Y era que te va a tocar trabajar en el Distrito Central, que te mueves en transporte público, y es que el vecino de la ciudad de Guatemala no podrá negar que si una de las tantas necesidades que afectan esta capital es el tema del transporte público, el tráfico cada día es peor, es colapsante. Cuando se hace un paso de nivel o se está trabajando en algo, la MUNI pone conos o algo, la ciudad estalla. No digamos cuando llueve. Sumemos todos estos problemas a cuando llueve. Y los diputados que representan el Distrito Central, pues de cierta manera tienen una responsabilidad de trabajar con el alcalde del Distrito Central. En ese sentido, te ves trabajando, fiscalizando al alcalde Ricardo Quiñones, que digamos las cosas como son, quedó con un solo 20% de la aprobación del vecino de la ciudad capital. ¿Cómo ves este tipo de tareas para con la MUNI de Guatemala? Fiscalizar el transporte público, en pago y tantas cosas más. Claro que sí, le vamos a entrar, y tenemos a Ninoshka ahí dentro, entonces eso va a ser un gran trabajo que vamos a hacer juntas. ¿Van a trabajar de la mano con Ninoshka? Porque por supuesto que sí. Tenían una concejal en este periodo, Lili Caravantes, creo, y no se vio como que un papel entre diputados y concejal. No sé si este será... Sí, es un error que se aprendió y que ahora en la nueva legislatura pues vamos a arreglar, y vamos a trabajar súper de la mano con Ninoshka. El tema del transporte público es fundamental para la ciudad del futuro. Okay. Y para, digamos, las personas que sí vivimos aquí, lo sufrimos. Yo ayer me fui en Transmetro y como 20 minutos esperé el Transmetro, y eso no es posible, pues. Y son cosas tan mínimas, tan básicas, que también necesitamos tener en dignidad un buen transporte público, barato, accesible, rápido. Entonces, sí, vamos a estar trabajando ahí juntas. Un saludo a Ninoshka. Buenísimo. Ojalá que venga al banquillo, Ninoshka. Ojalá la invite. La vamos a Sí, extender. la vamos a invitación. invitar, definitivamente. Elena, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza no ha aceptado los resultados oficiales. No lo ha tragado, dirían por ahí. Como que doña Sandra, que le mandamos un saludo, no ha terminado de digerir los resultados y dice que hubo fraude,
que el TREP no funciona. Que hay una lluvia de ilegalidades. Hay ilegalidades, que de hecho platicó con Almagro y que le mostró las ilegalidades. Tu opinión cuando regresemos del corte, ¿te parece? Me parece. Así que nos vamos a corte, síganos en redes sociales y siga esta entrevista y por favor compártala también para saber qué opina la diputada electa Elena Mota de lo que está sucediendo en Guatemala. Regresamos aquí al banquillo en Más TV. Bueno, y continuamos acá en el banquillo. Estamos platicando con la diputada electa más joven en la historia del Congreso de la República de Guatemala. Es la diputada Elena Mota Colle. Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Bien, alegre. Alegre. Bueno. Fernando, habíamos quedado con una pregunta y yo se la resumo a usted. La pregunta básicamente es que la Unidad Nacional de la Esperanza aún no ha asimilado los resultados que se manifestaron el 20 de agosto, que tú mencionabas de que hasta habló con el secretario de la OEA, Luis Almagro. Un saludo a Luis Almagro. Que hay muchas ilegalidades, que por eso no puede aceptar, que el Tribunal Supremo Electoral se precipitó a dar los resultados, que las credenciales, en fin, tantas cosas. Un saludo. ¿Cuál es tu opinión? Fue la pregunta concreta que te había hecho Fernando. Bueno, yo creo que hay que aprender a tener madurez política y hay que saber ganar y saber perder. Pues Sandra ya venía perdiendo 2 elecciones, así que creímos que probablemente ya iba a saber perder para esta. Sin embargo, parece que no. Y también hay que tener respeto a la voluntad del pueblo, porque en las urnas se vio claramente quién ganó y simplemente ella no lo está aceptando, pues este partido no lo está aceptando y hay que tener que aprender, la verdad. Claro. Y pues eso que decías de que el TREP estaba truqueado y que no sé qué, pues es una plataforma en la que se presentaban los resultados preliminares, tampoco se decía esto es... No tenían la validad jurídica. Correcto, sino que por hasta completo. después que el tribunal verificara las actas y todo, pues ya se iba a oficializar. Y después de hacer esta revisión se oficializó, ya se entregaron las credenciales, entonces todo está en regla, todo fue legal y se está respetando la voluntad del pueblo, que al final es lo que tiene que ganar las democracias, ¿o no? Totalmente. Fer, ¿tienes tú una pregunta? Continúa tú, yo estoy... Elena, vimos hace poco que tuviste un viaje a Chile ya como representante del Congreso, prácticamente una representante electa del Congreso de la República de Guatemala. Era un congreso de mujeres, lo que vi ahí en tus historias de que publicaste. Y también eras la más joven ahí también. Eres la más joven también. Entonces, yo quiero que me platiques lo siguiente. ¿Qué experiencias se pueden tener de otras latitudes en cuanto al tema legislativo, en cuanto al tema de inclusión dentro de la política? Porque, a ver, los jóvenes en este país políticamente estamos excluidos, o sea, son muy pocos los espacios que se abren y sobre todo, como tú mencionabas, cuando se es mujer. ¿Qué experiencias se pueden extrapolar a Guatemala? Bueno, pues me invitaron a esta actividad de parte del International Republican Institute de Estados Unidos, en el que participaron parlamentarias y senadoras de distintos países de Latinoamérica. Habían de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿qué más había? Paraguay. Sí, Chile, pero no estuvieron como que todo el tiempo, sino hasta que visitamos el Parlamento. De Centroamérica solo íbamos de Guatemala. Y, bueno, por ejemplo, Bolivia y Perú son países que son muy comparables con Guatemala por el tema social. Somos bastante, no somos iguales obviamente, pero nos podemos comparar muy bien por la parte plurinacional y demás. Entonces, estos países me emocionaban mucho. De hecho, sí pude platicar con las diputadas y también me van a pasar ahí unas iniciativas de ley para que veamos cómo las podemos implementar en Guatemala. El tema principal era el empoderamiento económico de las mujeres, pero también hablamos, pues al final, de otros temas que son transversales, el tema de salud, el tema de educación, por ejemplo, la comunicación, son temas que nos atraviesan como mujeres también. Entonces también vamos a trabajar ahí en conjunto, saber que hay algo que les decía yo, es que no estamos solas ni dentro de nuestros países, hay muchas organizaciones de mujeres, pero saber que no estamos solas en el continente, saber que tenemos aliadas en distintos países es algo
muy lindo porque también muchas veces necesitamos ver un punto de vista desde fuera, ¿verdad? Claro, Entonces preguntarle, mira, tú desde fuera, ¿cómo miras esta iniciativa, por ejemplo? ¿Cómo miras este trabajo? ¿Cómo miras esta fiscalización, demás? Y aparte, pues ellas también, pues sí son más grandes que yo, algunas acaban de ser electas, bueno, ya tienen como 2 años siendo diputadas, otras ya llevan 8 años, entonces tener como todas estas miradas es muy lindo, saber que me pueden asesorar, ellas están súper felices de saber de que yo estaba ahí, que tenía 22 años. ¿Qué les pareció eso de tu edad, justamente, que de 22 a todas años? Me impresionaba un montón, porque de ahí creo que la más joven tenía 29 años, si no estoy mal, sí, de pues Perú. es bastante el espacio que hay, y Sí, eso les impresionó. Sí, les impresionó muchísimo, estaban muy felices de ver cómo las mujeres jóvenes estamos entrando a estos puestos importantes en los distintos países, entonces estaban muy felices. Buenísimo. Sí, bueno, y regresando un poquito a Guatemala, Elena, lo que presentó Consuelo Porras en una conferencia, bueno, lo que se dice conferencia de prensa, quisiera que lo tocáramos. Según ella, el caso Semilla lleva más de 5,000 ilegalidades. Por un lado, Bernardo Arévalo piensa de que ella debería de renunciar, la alcaldía de Sololá también le pide la renuncia, Luis Bonán le pide la renuncia, ella dice que está actuando conforme a ley y que de ninguna manera está planeando un golpe de Estado. ¿Tú crees que Consuelo Porras debería renunciar? Y por otro lado, ¿crees que va a renunciar? ¿O cuál es la vía que miras para Guatemala en este momento? Pues yo creo En ese caso. Es muy complicado que vaya a renunciar, o sea, realmente es lo que queremos porque es lo más sano para el país, pero ella es un actor clave para pues varias cosas que se están manejando desde dentro del Estado, entonces ella al ser tan clave no creo que se vaya a ir tan fácil. Sin embargo, o sea, creo que hay que tener, no sé, los pantalones bien puestos para salir a televisión pública y decir, no, el Ministerio Público está haciendo todo bien y aquí vengan a hacer las solicitudes y todo, porque no es cierto, o sea, salir a dar la cara, a decir mentiras al pueblo de Guatemala es como... Se siente muy feo, la verdad, porque decía, por ejemplo, pueden venir a hacer sus solicitudes de... Y no les dan el expediente. 30 veces lo han pedido. Por ejemplo, hay diputados que han mandado solicitudes de información de X cosa y te responden amenazándote, diciéndote, te estás saliendo de tus facultades y si seguís preguntando te vamos a denunciar. Eso ha pasado. Entonces, no sé, la verdad es que yo como politóloga, o sea, me enoja mucho ver cómo las personas pueden ser tan malas teniendo tanto poder, tantas herramientas en las manos para poder ayudar y hacer buenas cosas para el país. Hay tantos casos en el Ministerio Público que están parados, o sea, tantas violaciones a niñas, por ejemplo, que no han sido investigadas, que ellos, o sea, está en sus manos poder hacer algo y simplemente lo dejan por un lado por estar haciendo casos inventados a un partido político honesto. O sea, es bastante indignante y por eso sí creo yo que debería renunciar para ya dejar en paz a este país y dejar que sigamos creciendo. Okay. Ahora, en la conferencia de prensa el otro día, Consuelo Porras menciona que en ningún momento está queriendo violentar la voluntad ciudadana, sino que lo que busca es investigar la procedencia de la constitución del partido. Bajo ese escenario, circunscribiéndonos a las palabras que dice, tomando en cuenta que el presidente Alejandro Yamatei le dijo de frente a Bernardo Arévalo, a la par de Luis Almagro, que reconoce que fue la voluntad de la población. En ese sentido, pensemos de que ahora la dirección de la persecución penal va a cancelar el partido de Semilla, ya no tanto a vulnerar el resultado de las elecciones. En ese sentido, veríamos una bancada de Semilla prácticamente asumiendo, tomando posesión sin un partido. Correcto. Eso los dejaría débiles en su función como diputado en algunas cosas como Presidir integración de comisiones, por ejemplo, presidir junta directiva. ¿Cómo piensan si se llegara a dar este escenario, porque ojo, porque es hipotético, recobrar esa fuerza que están perdiendo? Digamos, ¿se harían acompañar de la población? ¿Estarían en una constante llamada a que se planteen frente al Congreso? Porque ya nos dimos cuenta que en este país, cuando nos plantamos frente al Congreso para retroceder las reformas al Código Penal en el año 2017-18, por ahí, se logró hacer el cambio. ¿Recurrirían ustedes a este tipo de apoyos ciudadanos? Totalmente, sí. Sabemos que, a diferencia de otros partidos políticos, Semilla tiene el respaldo del pueblo de Guatemala y vamos a ser aliadas y aliados, estemos como partido o no. Entonces,
siempre van a estar esas alianzas con las organizaciones, con los estudiantes, con los distintos sectores del país, y si es necesario salir a las calles, pues vamos a seguir saliendo a las calles. Ok, Fer. Ok, perfecto. Elena, otra de las cosas que están pasando en esta coyuntura es algo pues, muy triste que tenemos que hablar, es del fallecimiento de la doctora y diputada Lucrecia Hernández Mac. Y justamente con Brian hablábamos en la sobremesa contigo de las lecciones que ella le dejaba al movimiento Semilla, porque ella es fundadora del movimiento Semilla. ¿Qué lecciones le deja Lucrecia Hernández Mac a los nuevos diputados y al movimiento Semilla como tal? Bueno, por ejemplo, ella ha sido un gran referente desde que estuvo en el Ministerio de Salud. Después de hacer un gran trabajo, decir no renuncio porque yo no voy a seguir solapando al presidente en ese momento Salud. Que está haciendo ahí cosas que no deben ser. Es algo impresionante, y verla que ella también venía de las manifestaciones del 2015 y ella algo que decía es que pasamos de la protesta a la propuesta, es algo con lo que yo personalmente me siento muy identificada, porque yo también vengo de un movimiento estudiantil en el que salimos muchas veces a las calles, y ahora estoy pues ocupando este lugar importante, y decir sí, pasé de la protesta a la propuesta, pero también, como ella decía, tener la brújula de la ética bien calibrada. Y es cierto, ¿verdad? Ahorita que vienen muchas tentaciones, muchos retos en el Congreso, van a venir muchas personas a querer sobornarte, a no sé, votos, a un montón de cosas. Tenés que saber de dónde venís, tenés que saber quién te eligió, quién confió en ti, a qué familia estás representando, y tenés que tener toda esa ética bien clara para no descarrilarte. Entonces creo que eso principalmente, tener como bien clara tu ética para no fallar. Ahora, Elena, hay una frase chapina que es que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. No es lo mismo, como se mencionaba, pasar de una protesta a pasar a una propuesta, y sobre todo en un ente colegiado como es el Congreso de la República, donde las decisiones son por mayorías. Hay números mágicos que son 86, 87 y 107 para pasar las leyes fundamentales en Guatemala, y para eso se necesitan consensos, se necesitan negociaciones. El papel que hizo la bancada Semilla en las elecciones pasadas fue de no negociar con los partidos con los que no coincidían en cuestiones o morales o éticas o ideológicas incluso. ¿Cómo se han planteado ustedes al interno de la bancada ahora negociar? Porque, o sea, un día estás criticando de las redes sociales a personajes que integran el Congreso, como Felipe Alejos, como Alan Rodríguez, como Shirley Rivera, pero mañana tendrás que negociar con ellos. ¿Cómo se han planteado ustedes eso? Y tú, particularmente, si te ves negociando con Shirley o con Alan, ¿cómo ves eso? Bueno, pues ahorita en la primera legislatura que tuvimos, los primeros años sí se intentó hacer negociaciones, presentar las iniciativas. Y decir, sí, porque incluso votaron por la UNE para que presidiera el Congreso, ¿verdad? Claro, o sea, sí hubo un consenso. Pero cuando se dieron cuenta de que no se podía por ningún lado, o sea, era o presas fantasma o dinero o si no nada, pues Semilla dijo no. Entonces, a partir de ahora, oposición, o sea, y pues ahorita con la nueva legislatura, al ser la tercera fuerza dentro del Congreso. Y que van a ser gobierno oficial, además. Y vamos a ser oficialistas. Si son necesarias las negociaciones, como hemos dicho, no vamos a hacer alianzas con partidos, pero digamos, vamos a presentar la iniciativa y quien crea que es buena se va a sumar a ella. Como les comentaba, creo que en otra oportunidad, el tema del internet público para la educación, la presentamos con Semilla. Ahora la UNE era una de sus propuestas dentro del plan de gobierno, el intento ese que estaban proponiendo. Entonces ya sabemos que la UNE está a favor de tener internet para la educación en Guatemala. Valor también lo propuso. Estaba en el plan de gobierno de Suri Ríos. Entonces ahora que la volvamos a presentar, ya sabemos que contamos con esos votos porque ellos están muy de acuerdo para incluirlo en su plan, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, o sea, quienes se quieran ir sumando a las iniciativas, así es como vamos a hacer avanzar. Creemos en el debate, que es algo que se ha perdido en el Congreso de la República de Guatemala. Creemos que es importante escuchar las distintas opiniones. Es algo que, por ejemplo, se valora mucho de los compañeros unionistas, que ellos sí tienen claro cómo se debate, decir yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, pero hay muchos partidos que han decidido callar
que es lo más recurrente en Guatemala, y eso no es un congreso, o sea, el congreso es de debate, de diálogo, de decir, no me parece que sean 10 años de cárcel, que sean 5 mejor por esto y esto, o sea, esas negociaciones, esos diálogos son los que se tienen que hacer dentro de un congreso, y es a lo que apuntamos. Elena, quiero hacer esta pregunta, porque hemos visto en este proceso que se está pasando del intento de judicializar las elecciones, han habido muchos partidos que se han quedado callados, han habido muchos candidatos que ahora ya no los vemos comiendo en los mercados, ya no están, vamos a presentar. Bueno, Elena dijo que sí sigue viajando en Elena Transmetro. sigue trabajando en el Transmetro, moviéndose en el Transmetro. Pero hay algunas personas que se han alzado la voz, personas del espectro público, de la escena política, y uno de ellos que me llama la atención es Roberto Arzú, que hasta fue a manifestar en la última manifestación, creo que fue sábado 5 o algo así. por ahí. Y se ha alzado la voz a favor de Semilla, a favor de Bernardo, le dio una felicitación donde hasta vi que varios de Semilla lo felicitaron. ¿Cómo ves tú este cambio de una persona que podría parecer que no es afín a su ideología, pero que los apoya a ustedes en la causa? ¿Cómo ven, por ejemplo, este apoyo de Roberto Arzú, de Sebastián Arzú, que andaba también ahí apoyando? ¿Cómo ven esto, tú como diputada electa? Bueno, igual lo que hemos dicho muchas veces es que ya dejó de ser solo de Semilla y pasó a ser de Guatemala. Entonces es importante que juntas y juntos defendamos la democracia, que defendamos las instituciones. Es algo que es dentro del discurso de Arzú, que pues él sabemos que le sabe mucho a la política, que también es como un tema que le apasiona y que probablemente dentro de 4 años siga compitiendo para alcanzar algún puesto público. Entonces, pues, está bien, y pues le felicito que utilice sus redes sociales para hablar del tema de defender la democracia y demás. Espero que no sea como oportunista. Que no sea, pues, sí, que no sea para alcanzar un interés mayor más adelante, o sea, que sí sea genuino, porque hay muchas personas que están confiando y creyendo en lo que él está diciendo, pero también... Y lo ha manifestado en sus hechos también, digamos. Pues, sí, digamos, algo que decían, por ejemplo, es de que subí un video que estamos aquí, llueve, trueno, relampaguea, empezó a llover y se fue, dicen. Entonces, no sé, yo no lo vi. Muchas personas dijeron, no me consta eso. Yo, pues no, yo fui a la manifestación, regresando justo del viaje, y no lo vi, pero muchas personas lo dijeron, entonces pues ahí sí que sabrá. Solo espero que no se esté colgando de esto. Ok, perfecto. Vamos a ir aterrizando, pero yo quiero hacer una última, que no le hicimos. Elena Mota, ¿cuál es diputada electa? ¿Con qué anécdota te quedas de estas elecciones? Algo que te haya marcado. Sí, yo sé que el día de las elecciones, alegre, estás ganando, pero algo en algún recorrido de campaña, en alguna plática con alguna persona, ¿qué te deja esta campaña, que te marca, que tú dices, wow, esto me marcó, y de esta enseñanza y de esta anécdota puedo sacar algo para ejercer mi cargo como diputada? No sé, creo que tal vez el último día, ay Dios, no me recuerdo. Son muchas. Pero el día que se cerraba la campaña, que se terminaba... Como el 23, por ahí. ¿El de la primera vuelta? Sí, no, como de la segunda. Que se terminaba el 17. al mediodía. Entonces esta mañana fuimos a San Juan, Zacatepeques, y qué lugar tan precioso, lleno de flores. Llevamos las flores, y ahí en el mercado nació la primavera ahí, dices tú. Llena de flores, y ahí hablamos con micrófono, y la gente se llegaba, muchas personas con sus indumentarias que hablaban con Choquel. Y yo miraba un montón de chiquitos y chiquitas ahí que andaban con sus mamás, que probablemente no fueron a estudiar. Entonces, no sé, eso me llega mucho, digamos, los niños y las niñas, ver todo el trabajo que hay por ellos y ellas. Es un gran reto, es un gran compromiso, pero verlas ahí jugando y decir, sí, o sea, los niños y las niñas tienen que jugar, tienen que estudiar, tienen que ser felices, ver a un montón de personas, pues a personas indígenas, a personas mestizas, que se acercaban a preguntarnos, a contarnos. Había muchas personas de la tercera edad que nos hablaban de, por ejemplo, el IX o el trabajo que hizo el papá de Bernardo. No sé, creo que fue como un resumen de todo lo que hemos vivido en esta campaña, o sea, la diversidad, la plurinacionalidad que tenemos en Guatemala, las distintas edades.
y que nos decían, estamos convencidas de que van a ganar Semilla la segunda vuelta y Bernardo será nuestro presidente. Entonces, creo que eso fue la mejor forma en cerrar la campaña, porque eso ya era el cierre y de aquí hasta dentro de 4 años. Entonces creo que fue muy lindo, me regalaron flores también, entonces sentí demasiado lindo. Ok, perfecto. Bueno, con eso terminamos. Elena, ¿quién fue tu mejor amigo de la campaña? Mi mejor amigo. Entre todos los diputados, porque mira, vi que hay buena relación con Samuel, con Marcela, con Román. Con Andrea, eras Con Team Andrea. Andrea. Sí, creo que Si tuvieras que elegir a uno. solo uno. Si te dicen vas a ir a hacer campaña, ¿a quién te llevas? Es que no sé, es que podría ser Samuel, pero nos regañan porque platicamos mucho, entonces no quiero que me regañen. Samuel o Román. Samuel o Román. Ok. Ok. Bueno, Fer, nos despedimos. Sí, con eso terminamos. Gracias, Elena, por darnos un poquito de tu tiempo. Vamos a estar fiscalizando, como dice Vamos a Brian. llegar a trabajar nosotros también ahí en el Congreso, a poder hacer nuestro papel de interpelación nosotros y de fiscalización al funcionario público, así que ahí nos vamos a estar viendo. Y muchas gracias y éxitos desde ya en la campaña. A ustedes muchas gracias, nos vemos en una próxima en el banquillo por Más TV.